Buenos días a todos, bienvenidos. Son las 12 del día, mi nombre es Luis. Gusto en saludarlos, a los que han llegado a tiempo, temprano y puntuales, me da muchísimo gusto. Si me ayudan, estaría extraordinario que pongan su cámara, eso a mí me ayuda muchísimo para conocerlos, verlos y poder dialogar en este día de hoy que vamos a hablar de crecimiento rentable. Vamos a dar un poquito más de 2 minutos para que se unan más personas, pero bueno, por lo pronto eh, los estoy viendo, saludando y haciendo prueba de sonido. Quisiera ver si me escuchan todos. Nada más si pueden decir, Marco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hace mucho tiempo que no te veía, ¿eh? Aquí andamos. Muy bien, gracias. También veo por aquí que están otras personas, entonces gusto en saludarlos a todos. Voy a apagar mi cámara un minutito. Gracias, Antonio, por estar presente y por prender tu cámara. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Y tenemos también a otras personas por acá. Entonces, pues prácticamente vamos a comenzar en un momentito. Estamos también abriendo nuestra página de live en Facebook para hacer el webinar en este momento de una manera viva en Facebook y próximamente estaremos en LinkedIn. Pero bueno, estoy haciendo prueba de sonido de aquí para allá, pero me gustaría escuchar la prueba de sonido de allá para acá. Entonces, si me pueden nada más decir si me escuchan, los que me están escuchando, Perfectamente bien, mi querido amigo. Te escucho. Un abrazote. ya vi Sí, a Luis, Mayra. sin problema. Buenos días. Buenas Hola, tardes a todos. hola, David también. Mayra, qué gustazo saludarte, bienvenida a esta sesión. Y bueno, también ya vi a otras personas como Marco, Antonio, Rafael, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente es 10 viernes, ¿no? Viernes de aunque ya luego no hace tanta diferencia entre el viernes y el lunes y el domingo, ¿no? Con esto del home office y del COVID. Pero bueno, ya llevamos 2 meses y medio hablando de COVID, ya llevamos 2 meses y medio hablando de expectativas no cumplidas, tanto en la parte pues de salud que todos estamos teniendo, como en la parte social, pero mucho en la parte económica, ¿no? Nos está costando mucho trabajo entender y tener una visibilidad de futuro hacia dónde vamos, y eso genera muchísima incertidumbre, y la incertidumbre genera estrés en las personas. Eso es trascendental que lo entendamos en las empresas. Una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es un poco de comunicación para el tema de rentabilidad, pero hay que tener en cuenta que el estrés baja la productividad, baja la rentabilidad porque nuestra mente no está enfocada, y estar con incertidumbre nos lleva a ese estrés. Entonces, pues ¿cuántos de ustedes no están viviendo ese mismo estrés, y también de manera personal, no nada más empresarial? Muchos nos hemos ido adaptando al famoso home office, algunos más, otros menos, pero también, por ejemplo, en Querétaro, dice por ahí la autoridad que a partir del 17 de junio, es decir, en 5 días, abren los negocios no esenciales, lo que vuelve a generar incertidumbre y vuelve a generar estrés, porque aunque pudiera parecer que económicamente eso ayuda, no estamos seguros cómo se comportará la curva de contagios. Pero como la idea no es hablar de COVID, para eso hay otros foros, ya todo el mundo recibe información por todos lados, el Facebook y todo lo demás está repleto de información, las mañaneras y otro tipo de información gubernamental también. Lo que nosotros debemos de entonces de enfocarnos es que en ocasiones, como hoy, hay nuevas realidades, y no nada más nuevas realidades económicas, y no es la primera vez que nos sucede como humanidad y como sociedad. Y nosotros como empresas debemos adaptarnos y debemos de entender cuáles son los retos para generar una rentabilidad correcta en los próximos meses y en los próximos años. El mundo va a cambiar y está cambiando, pero imagínense que también va a cambiar la manera en que el dinero se distribuye, el flujo del dinero, las carreteras por donde transita el dinero en la parte global, están también teniendo algunos cambios importantes, y eso nosotros lo debemos de entender para poder adaptarnos y poder quedarnos dentro de las tuberías económicas que van a existir en las próximas semanas, que ya se están viendo. Alguna de ellas, por ejemplo, y muy rápido, tiene que ver con la parte virtual y digital, en donde empresas que, pues, y les iba muy bien, pero no tenían los grandes brincos. No sé si ustedes leyeron por ahí que Zoom hoy vale ya más que General Motors. Entonces, pónganse a pensar en ese tipo de economías donde nosotros estamos aquí parados y tratando de adaptarnos en este modelo. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito con
¿Qué es el crecimiento rentable o hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Tenemos un poco más de una hora para platicar, pero me encanta dos cosas y lo voy a reiterar. Si pueden prender su cámara, mejor. Eso me ayuda muchísimo para poderlos ver y poder dialogar de una manera lo más cercana posible ahora que estoy lejos de todos ustedes. Y la segunda es que participemos. Todas las sesiones que hemos dado todos los viernes desde hace 2 meses se complementan y se enriquecen con la participación, los comentarios, las experiencias y todo lo que ustedes están viviendo en sus propias empresas y en sus propias casas. Hay un modelo de participación en nuestro webinar que ustedes van a estar viendo y yo los voy a estar incitando, insistiendo a que nos ayuden a participar. No hay ninguna participación mala, no hay ninguna pregunta o respuesta errónea. Todos estamos aquí para aprender y ese es el objetivo del día de hoy. También uno de los objetivos del día de hoy es mostrarles a ustedes cómo en Asgard nosotros llevamos más de 5 años haciendo webinars. Por ejemplo, este home office que ustedes ven, no lo acabo de crear, yo lo creé hace 4 años y medio, porque la realidad en ese momento Asgard se empezó a digitalizar y también a crear pues toda la participación remota. Entonces, es otro de los objetivos del día de hoy. Pero en particular, vamos a hablar de qué es lo que queremos lograr hoy, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de ponerles herramientas reales que ustedes puedan utilizar en su propio mecanismo de trabajo para que les generen un aceleramiento en el crecimiento del negocio. Es decir, todos queremos acelerar el crecimiento. Sin embargo, el aceleramiento de cualquier negocio requiere no solamente esfuerzo y otras cosas, pero requiere pasar por momentos complicados, decisiones difíciles y cosas que debemos de tomar en cuenta para poder seguir adelante. Entonces vamos a hablar del liderazgo, que es fundamental, liderazgo, y vamos a hablar de cómo pueden los líderes impulsar ese crecimiento, pero cómo convertir, y esto es fundamental, cómo convertir el crecimiento en el negocio de todos los responsables de la empresa. Tradicionalmente, y me voy a adelantar un minuto, tradicionalmente el crecimiento y las ventas y toda la rentabilidad está en manos de ventas y de finanzas desde el punto de vista de rentabilidad. Esto no es la nueva realidad. La nueva realidad es que todos nosotros, cualquier persona dentro de la empresa, tiene que tener el enfoque de rentabilidad en todas y cada una de las cosas que hace. Pero ya estaré hablando de eso en un momentito más y en unos minutos. Entonces, nosotros como líderes somos los responsables de nuestro negocio. Ahora, los que estén en esta sesión y no sean dueños de su propio negocio, está bien, es igual, no pasa nada, pero son dueños de su propia posición. Y muchas veces esa posición incluye también gente a su cargo. Y muchas veces incluye responsabilidad de presupuestos, responsabilidad de indicadores y otro tipo de elementos. Si nosotros logramos como líderes entender que la nueva manera de hacer negocio es con el emprendurismo o con el intraemprendurismo. Y esto significa que como personas dentro de nuestra organización nos volvamos emprendedores en nuestro propio entorno y en nuestro propio círculo de influencia. Y cada uno de ustedes, así como yo, tenemos un círculo de influencia diferente que vamos a creciendo y alargando conforme nosotros y nuestro contexto mental va creciendo. Pero ¿cuáles son los 3 elementos que debemos de considerar en nuestro modelo de liderazgo? Ahora, de liderazgo se ha hablado millones de veces en 17,000 libros, pero voy a tratar de poner 3 puntos fundamentales: la disciplina, el ritmo y la comunicación. Entonces, vamos a hablar un poquito a qué nos referimos con disciplina. Y no nos referimos a la disciplina que tuvimos algunos de nosotros en los 80s, así los viejos como yo, en donde la disciplina era un rector en la escuela, en la secundaria, donde hasta reglazos nos llegaban a dar, ¿no? La disciplina básicamente es y se divide para nosotros en 3 elementos fundamentales. Primero, en reconocer el momento o la situación específica, ¿no? Es entender dónde estamos y es el famoso SWOT, aunque les voy a decir la verdad, yo ya he cambiado mucho el SWOT por una cosa que nosotros le llamamos el SWT, que en lugar, que es Strengths and Weaknesses, que eso es interno y vale la pena que lo empiecen a pensar. Imagínense que estás en tu negocio o en tu posición de trabajo, en tu entorno. ¿Qué fortalezas y qué debilidades tienes? Esas son internas, esas son completa y absolutamente imputables a ti y a tu negocio. Es lo que tú tienes o no tienes. Esas son las cosas, strengths and weaknesses, o debilidades y fortalezas. El SWOT tradicional tiene otras 2 palabras, otras 2 letras, que son opportunities and threats, pero a mí me gusta, y yo la manera en la que lo he cambiado en los últimos años, es SWT, en donde T
significa trends, tendencias. Porque no necesariamente todas las tendencias o una tendencia es una debilidad, una oportunidad o una amenaza. Depende de la tendencia y de tu negocio y de tu área, si tú lo ves como una oportunidad o como una amenaza. Ejemplo, la tendencia de hoy es utilizar más cada vez la cuestión remota. La tendencia de hoy también es que, digamos, en contra de muchas de las ideologías que existían, muchas de las cosas remotas que hemos hecho se han podido adaptar y tienen mucho poder que creímos antes que nos iba a lograr. Pero también la tendencia de hoy significa que cuando volvamos a podernos ver de cara a cara, algunas cosas van a regresar al face to face, pero no necesariamente todas. Entender esa tendencia puede ser una oportunidad y puede ser una amenaza dependiendo tu empresa, tu liderazgo y tu entorno. Entonces, cambiemos SWOT por SWT, pero es importante que lo hagas propio, lo entiendas y sepas dónde estás parado para los próximos meses o años. Esa disciplina es fundamental, pero no sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí, en ocasiones sabemos una debilidad que tenemos y no tenemos la disciplina para irla a revisar porque en el fondo sabemos que eso no nos va a gustar lo que nosotros mismos digamos de nosotros mismos. Y eso es fundamental en la parte del reconocimiento. Posteriormente viene la decisión y es en donde de manera sistemática buscas una manera de utilizar tus fortalezas y tus debilidades a tu favor, pero subirte a las tendencias también. Es decir, ¿cómo voy a entender a subirme a la ola que en este momento existe? El problema está en que las olas las vemos formándose y ya cuando se están rompiendo es cuando todo el mundo se quiere subir. Ejemplo, los famosos webinars y todas las cosas que han pasado ahorita en el mundo, pues cuántos de ustedes, y yo me incluyo, no hemos creado nuestras propias páginas y hemos querido digitalizarnos y hacer un chorro de cosas. Y la realidad es que el mundo ahorita ya se cansó, ¿no? De tener todos estos webinars y estas cosas porque todo el mundo lo estamos haciendo. Entonces, ¿en qué momento te subes a la ola de la tendencia? Es fundamental. Una experiencia que tengo personal tiene que ver con mi hijo. Para los que le gustan los videojuegos, él se dedica a ese tema y hace unos años vio la tendencia del cambio de un juego a otro, se subió en esa ola y automáticamente en los siguientes meses explotó toda su tecnología y su canal y todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque vio venir esa tendencia. Nosotros en ocasiones no vemos venir esa tendencia. Me voy a voltear porque les voy a enseñar un libro que también vale la pena que lo vean. Si quieren, tomen el screenshot o búsquenlo, se los voy a decir. Go Put Your Strengths to Work, de Marcus Buckingham. Este libro básicamente lo que nos dice, y es fundamental para esta cosa que estoy diciendo aquí de decisión, es no te enfoques en tus debilidades, enfócate en tus fortalezas. No vas a ser extraordinario si no te enfocas en tus fortalezas. Las debilidades son para irlas manejando, las puedes delegar, puedes complementar con alguien más, puedes sustituir algunas cosas en tu equipo de trabajo o puedes hacer que esas debilidades no sean tan complejas. Pero el enfoque de tu crecimiento está en las fortalezas, no en las debilidades. Y es a través del entendimiento de ese proceso que te conviertes o tú o tu empresa o tu área de influencia en alguien extraordinario. Pero lo importante de la disciplina es tomar la decisión para enfocarte en lo más importante, ¿no? Entonces, por ahí hay uno de mis coaches favoritos que se llama Fern Harnish, tiene un libro que se llama Scaling Up, que dice, the main thing is to keep the main thing, the main thing. Y en español, nada más para decirlo de una manera diferente, lo más importante es hacer que lo más importante siga siendo lo más importante. Pudiera parecer un trabalenguas lo que estoy diciendo, pero pónganse a pensar un poquito en esto. Si nosotros logramos entender, por un lado, qué es lo que necesitamos hacer con la importancia de la disciplina, y luego nos enfocamos a que eso importante siga siendo lo más importante en el futuro, y nosotros le damos esa importancia, estoy seguro que cada uno de ustedes encontrará elementos fundamentales. Y les voy a dar un ejemplo de negocio. A mediados de los 2000, digamos por ahí del 2007, 2008, 2009, Facebook tenía un constraint en la industria de las redes sociales porque estaba empezando a surgir el tema mobile de una manera mucho más fuerte.
Facebook en ese momento dijo, vamos a enfocarnos en lo más importante. Y lo más importante es Go Mobile. Y en ese momento es una decisión real que Zuckerberg tomó en el 2007 y todos los esfuerzos de la empresa fueron a irse global, digo mobile. Para el 2014, 7 años después de esa decisión, el doble de todos los ingresos que tenía Facebook eran mobile. Y todos los demás ingresos de Facebook se mantuvieron de una manera constante. Pero Facebook subió 3 veces su rentabilidad y esas 2x más era simplemente porque fueron mobile. Entonces, trata de buscar qué es lo más importante en tu diferenciador de negocio o en tu diferenciador de posición también, porque tú como persona y como líder también eres un negocio. También debes de tener una marca, también debes de tener resultados, debes de tener KPIs, debes de tener, como líder me refiero. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? ¿Qué es lo más importante de ti? Es tu fortaleza fundamental. Y si tú logras entenderla y hacerla como la parte más, digamos, tu enfoque principal, te va a ir muy bien. Pero después, pues obviamente, nada sucede si no hacemos algo. Nada. Podemos tener las mejores ideas, los mejores análisis y tener así nuestros diagramas de flujo y todo lo que quieras. Pero si no te pones en la acción, no va a jalar. Y hay personas que dicen, y yo estoy de acuerdo, que es mejor paso a pasito o no, y no la perfección. Es decir, no esperar la perfección hasta actuar. Empieza a actuar desde ahorita, aunque no sea perfecto. De tal manera que la acción te regrese a la perfección y no de la otra manera. Y luego muchas veces estamos pensando cosas como, por ejemplo, me voy a casar hasta que tenga yo un departamento. Y ya tengo el departamento y bueno, entonces espérame, me voy a casar en el que sea el momento perfecto cuando ya tenga un auto. Y ya tienes el auto y en eso encuentras un nuevo trabajo o te promueven y dices, ahora no, mejor me caso hasta que ya me promuevan bien. Y entonces estás ahí posponiendo porque siempre estás buscando el momento y la perfección para actuar. La realidad es que el 90% de las veces son pretextos que como empresa o líderes nos ponemos para tomar acción, porque siempre estamos diciendo que lo podemos hacer mejor después. Pero existen 3 tipos: implementación, seguimiento y darle la palomita de que ya acabé. Oye, qué bonito se siente cuando estás haciendo algo y dices check, ¿no? Send o save o no sé, lo que cada uno de ustedes haga. Es increíble ese sentimiento de poder tener algo totalmente terminado. Pero no importa lo que hagas y lo que termines, siempre hay un feedback y un loop de regreso que te va a decir que pudiste haberlo hecho mejor. Y entonces está la decisión, otra vez te vas al principio de esta gráfica y dices, ¿esto que hice es una debilidad o es una fortaleza? ¿Qué decisión debo de tomar? ¿Me ayuda a enfocarme en lo más importante o no? Y entonces vuelves a tomar la acción. Y ese loop es constante, todo el tiempo debemos estarlo haciendo. A mí me encanta decir, y soy alguien que siempre está enfocado y creo firmemente en el que el crecimiento de la empresa primero debe estar fundamentado en el crecimiento de las personas. En principal, obviamente, del líder de la empresa o del área y después de su equipo, y entonces el equipo es quien hace crecer la empresa o el área. Eso no sucede solo, no es al revés. Entonces, yo los invito a que ustedes analicen de manera individual, a través de estas 2 preguntas que estamos poniendo, qué iniciativas de disciplina y manejo de recursos podrías implementar en tu equipo, pero no nos quedemos nada más en la parte fundamental empresarial. No sé si alguno de ustedes ha pensado o le ha pasado en los últimos meses que también ha cambiado su mecanismo de finanzas personales o sus prioridades familiares. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has implementado que te ha funcionado? Entonces, aquí tengo abierto el canal de comunicación. Ya somos poco más de 20 personas en la sesión, gracias a los que tienen sus cámaras abiertas, y me gustaría que pudieran levantar la mano, ya sea los que tienen cámara así, si quieren, o con la manita famosa que está donde dice Participants, ahí le ponen y tienen una manita electrónica que pueden levantar. Pero me encantaría, esta sesión se está grabando, es importante que lo sepan. Cada uno de ustedes, y como los teléfonos estos de los bancos, ¿no? Esta llamada podrá ser grabada, monitoreada para fines de calidad. Bueno, pues aquí es un poquito, ¿no? Esta videollamada podrá ser grabada para fines de crecimiento personal. Nada más para que lo sepan, es importante que lo mencione. Entonces, mis abogados me dijeron que algún día tenía que decir eso, bueno, ya lo dije.
y me encantaría ver quién le gustaría participar con respecto a las herramientas de disciplina que acabamos de hablar y qué iniciativas has implementado en el manejo de recursos, ya sea, insisto, empresarial o personal. ¿Quién dice yo? Me encantaría escucharlos. No dejen de participar. Manita. Muy bien, Antonio. ¿Nos ayudas a presentarte? ¿De qué empresa nos visitas? Y contestar la pregunta exterior extraordinario. Muchísimas gracias. Adelante, Antonio. Mi nombre completo es Antonio Salgado Rivera. Trabajo en Embotelladora Las Margaritas y actualmente estoy en la zona de Cuautla, Morelos. Y como bien lo comentas, pues sí, nos ha llegado de una manera fortuita esta pandemia y con la empresa actualmente pues están tomando las medidas pertinentes. Como lo comentas, se analizó primeramente en qué áreas estamos fuertes para poder continuar, porque de otra forma no se podría haber hecho sin el análisis previo del equipo gerencial. Y eso nos ha llevado a que en los últimos 2 meses, la verdad, nos haya ido bien, porque esa disciplina de la que tú hablas, analizar los FODAS, pues ha hecho que tanto el equipo, el staff, de los que podemos estar apoyando vía remota, vía digital, apoye con todo lo necesario y la gente operativa y de planta estén saliendo adelante con nuestros objetivos. Sí, gracias, Antonio. es mucho esfuerzo, porque a veces se trabaja más desde casa que en la misma operación, pero eso ha impulsado a que los objetivos vayan creciendo conforme lo marca el plan de negocios, el plan business. Y también en lo personal, pues muchos de nosotros que no estábamos acostumbrados a lo mejor a ocupar ciertas herramientas digitales, nos ha obligado a que lo estemos haciendo y aprendiendo día con día. Entonces Se ha sí. convertido en mejores personas, en mejores empresarios, en mejores líderes, el estar haciendo. Es más, el hecho de que Antonio y los demás estén el día de hoy aquí, utilizando su tiempo para ver si pueden escuchar algo de valor, que espero que sí, al final de esta sesión se lleven algo de valor para sus personas y sus empresas, es un mensaje directo, Antonio, de lo que estás diciendo. Te agradezco muchísimo tu participación. Tenemos un momento para una participación de alguien más. ¿A quién le gustaría comentar un poquito con respecto a las herramientas o la nueva disciplina con respecto a los recursos que están utilizándose en su empresa o en su negocio o en su área? O puede ser en su casa también, ¿no? Yo les digo así rápidamente, en mi casa, o sea, lo que es mi entorno financiero personal, yo creo que reduje aproximadamente, bueno, lo calculé, no están aproximados, es un 32% de reducción de gasto en mi entorno familiar y lo tuve que hacer porque tuve un decrecimiento también en mi ingreso debido a todo este proceso, ¿no? Entonces, ¿quién ha implementado este tema disciplinario en su empresa, en su casa, en su negocio? Adelante, los escuchamos. Muy bien, ¿a poco nadie ha hecho nada, no? Eso sí, no se las creo. Claro que sí nos hemos estado aplicando, mi querido Luis. Gracias, Mayra. Muy bien, bienvenida. Por cierto, Mayra, amiga mía y colega desde hace muchos años, es experta en finanzas personales y seguramente da muchas conferencias del tema y seguramente ella en sus propios webinars tiene muchas instancias. Al final, Mayra, por ahí pones en el chat tus cosas para que si alguien está interesado en tu tema también lo pueda ver después. Muchas gracias, Luis. Y bueno, como ya mencionaron ahorita un caso empresarial, voy a comentar un caso familiar. Y sí, en efecto, el hecho de que no gastes en restaurantes, en el cafecito, las salidas son menos, el desgaste del vehículo es menos, la gasolina es menos. Entonces, hemos podido reorientar esos recursos. Afortunadamente, sí bajaron, pero aún así tuve la posibilidad de mantener otros. Y la parte interesante es que
hemos podido mantenernos sin un endeudamiento, hemos podido mantenernos constante en todos nuestros pagos, pero yo creo que en gran medida se debió a las prácticas que tomamos antes. Pues ahora sí, Luis, tú lo acabas de mencionar, desde el 2007 tuve el gusto de conocerte precisamente cuando traías la franquicia de Sales Partners, y desde entonces creo que esos pasitos que fui dando hoy me permitieron no sufrir tanto como están sufriendo otras personas desafortunadamente. Y otra cosa muy linda ha sido que pues que la familia se ha subido a esta experiencia y una de las cosas lindas que he visto en mis 3 hijos es que su naturaleza emprendedora resurgió y bueno, pues han sido independientes en ese sentido con sus gastos, lo cual es maravilloso. Maravilloso. Y felicitarte, Luis, no solamente como empresario, una persona a la que he tenido muchísima oportunidad de aprender, sino por ese hijo maravilloso que es Rodrigo, ese youtuber de los videojuegos. Y de verdad, es un gran ejemplo de los jóvenes y de cómo han ido aprovechando las tendencias actuales. Así Gracias, que Mayra. Te mando un abrazote. Miren, chequen esto, lo que acaba de decir Mayra es fundamental. El pensar que desde antes, que todo lo que tú has implementado, hoy, analízate. ¿Cómo te fue en tu área, en tu empresa o en tu persona? ¿Qué tan disciplinado eras? Y eso hoy, razónalo para el futuro, porque créanme, esto no es la última vez que nos va a pasar algo así, ¿no? Y no sabemos ni siquiera qué tan complicado va a estar en los próximos años. Entonces, vamos a seguir adelante, porque si no, el tiempo nos gana. Pero la segunda parte de la parte que hablamos ahorita es el ritmo, ¿no? Hay una frase de Frank Harnish que dice, routine will set you free, la rutina te hará libre y vale la pena que lo implementes. Si tú no tienes un ritmo en tu empresa de acción, en tu área o en tu casa, normalmente eres muy ineficiente. La eficiencia es sinónimo de rentabilidad. Es decir, para ser rentable tienes que ser eficiente. No puedes esperar rentabilidad sin eficiencia, en todos los sentidos. Estoy hablando de eficiencia productiva, eficiencia de distribución, eficiencia de manejo de recursos, porque la rentabilidad no es otra cosa que la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. Y la eficiencia, es decir, el ritmo, te ayuda a tener esos gastos, esos momentos muy bien administrados, porque el primer recurso importante es tu tiempo y el tiempo de tu equipo. Es lo más importante. Entonces, si tú logras que a través del ritmo se fomenten reuniones periódicas, oye Luis, es que yo estoy hasta el gorro de las reuniones y las meetings y los Zooms y el Microsoft Teams y todo, o dependiendo de la plataforma que utilices. Señores, yo utilizo ritmo desde que implementé Scaling Up en mi empresa desde hace muchos años y créanme, funciona. ¿Por qué? Porque te liberas de los problemas desde una vez por todas. Yo le digo a mis coaches que les doy aceleración de negocios en varios lados del mundo, les digo, señores, mira, como dueño de negocio, imagínate que tienes una llamada, o como líder de área, tienes una llamada a las 8:45 de 10 minutos, de 9 minutos con tu equipo. Se desahogan los temas rápido, tu equipo ya está listo, todas las próximas 7 horas del día ya está libre tu mente porque ya desahogaste los temas principales del día. Y no solo eso, tu equipo también ya está enfocado con las prioridades diarias y por lo tanto tienes tú la manera de no estarles dando lata. Porque ponte a pensar que como líder muchas veces quienes le quitamos el tiempo a nuestro equipo somos nosotros mismos porque no estamos conectados y entonces tenemos miedo y entonces estamos hablando o no confiamos en ellos, dónde estás, de dónde vienes, qué estás haciendo, ya te enfocaste. Si lo logras hacer de una manera rítmica, le vas a dar mucho más eficiencia a tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, alguien que no haya participado, me encantaría que nos platicara un poquito esto, ¿no? ¿Cómo transmites la urgencia e incrementas los ingresos de tu empresa? Es decir, ahí les va esto. Nosotros tradicionalmente le exigimos la parte de ingresos ¿a quién? Al área comercial, es decir, ventas y maybe mercadotecnia, porque a veces ni siquiera se los exigimos a merca. Pero nunca le exigimos los ingresos ni les transmitimos la urgencia de ingresos a todos los demás, porque todos los demás son gasto, ¿no? Entonces, si no es venta o servicio al cliente,
pues entonces lo demás es gasto. Hoy por hoy tenemos que cambiar ese switch mental. Necesitamos hacerle ver a toda la cadena interna de tu negocio, incluyendo lo que le llaman back office, overhead, soporte, cada uno le llama de manera diferente, ellos también son responsables del ingreso. ¿Por qué? Porque es gracias a su soporte que el ingreso se da. Y no es nada más de los vendedores o del área de ventas, o del área de mercadotecnia o de redes sociales. Es de todos nosotros. Entonces, ¿quién de ustedes, por ejemplo, ha vivido alguna experiencia en su empresa en donde toda la comunicación comercial de ventas y los resultados y los indicadores se comuniquen a toda la organización a través de ciertos dashboards o lugares donde se comunican y que la organización realmente esté comprometida a la parte de ventas? ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia en ese sentido con su empresa? Me encantaría que participaran alguien que no lo ha hecho, simplemente para darle variedad. Adelante, los escucho. No sean tímidos, les voy a poner la canción de Flans de mi época, ¿no? Tímido, mírame, ¿no? Entonces, ¿quién dice yo? Adelante, David, gracias por levantar la mano, te escucho. ¿Qué experiencia tienes con respecto a los dashboards de ventas? El tema que hemos logrado en la empresa en la que yo colaboro ¿En dónde es trabajas, David? Embotelladora Las Margaritas. Ok, Es muy una bien. franquicia de Coca-Cola en el centro en el estado de Hidalgo y Morelos. Gracias. Mantenemos fluido, o la empresa se ha interesado siempre en mantener fluida la comunicación. Y básicamente lo que yo les quiero exponer es un caso de éxito que hemos logrado en la organización en la que yo colaboro. Adelante, rápido. Se creó una escuela comercial, así le llamamos, Escuela Comercial Rica, en la cual el equipo de instructores, en el cual formo parte de ello, transmitimos mucha de la comunicación comercial con las áreas y mantenemos esa fluidez de tal forma de que nos aseguramos que la sensibilidad, y más que la sensibilidad, la información, la tenga latente, la tenga y la viva y llegue de una manera más convencida la persona, ¿no? En este caso, yo te puedo comentar que cuidar, como dices tú, no todo se carga a las ventas, también podríamos y damos los consejos de ahorros, de tener esa sensibilidad, esa conciencia de mantener tus equipos de transporte en óptimas condiciones, resguardar tu persona con equipo de protección personal, etcétera. Lo cual esto a la larga nos da como resultado lo que estamos viendo, ahorros que significan también de otra manera ingresos para la misma, ¿no? Es lo que yo te Muchísimas puedo gracias, David. Gracias por participar. Voy a brincar rápidamente al punto número 3, que es la comunicación fluida. Y bueno, aquí seguramente todos y cada uno de ustedes tuvieron un problema al principio cuando empezó este tema de COVID para encontrar la mejor manera de comunicarse con sus equipos de trabajo, con su jefe, con sus líderes o ustedes mismos como líderes con toda su organización. Entonces, la comunicación fluida es fundamental, pero debemos de ser asertivos, debemos de ser concisos, pero sobre todo debemos de escuchar, porque es muy fácil hablar, es mucho más difícil escuchar. Pero ¿qué otros mecanismos o diversificación de canales de comunicación has tenido, por ejemplo? ¿No? Que si el WhatsApp, o que si el Zoom o otros, o el teléfono, o el correo electrónico, pero tratar de encontrar los medios adecuados para comunicarte con tus equipos de una manera correcta y utilizar el medio para cada cosa y no mezclar todos los temas en todos los medios para toda hora, porque entonces te vuelves loco, ¿no? Entonces, las cosas urgentes son en el WhatsApp, por ejemplo, las cosas de comunicación normal son en tu sistema por ejemplo, Project Management, ya sea una Asana, Monday o cualquiera que utilices en tu empresa o tu mismo RP. Es decir, cómo te comunicas es fundamental que lo empieces a discernir. Y en tu casa también, ¿no? ¿Cómo te estás comunicando? ¿Qué tan bueno eres en esta comunicación fluida para empoderar a tus mandos medios, a tu equipo de trabajo, que le dejes hacer su trabajo? Nosotros en la comunicación fluida no significa muchísima comunicación. Es decir, no hagas un overload de comunicación con tus equipos pensando que eso es una comunicación fluida. La comunicación fluida significa que no frena, que está de ida y vuelta de una manera correcta, pero en los momentos correctos y en la cantidad correcta.
¿no? Me voy a brincar ahorita un poquito esta participación porque si no nos vamos a tardar demasiado en esta sesión, pero vamos a hablar un poquito de cómo convertir el crecimiento en el negocio de todos. En primer lugar, necesitamos generar un entorno en que todos los colaboradores perciban que son parte fundamental del crecimiento de la organización. Yo he escuchado, a ver, créanme, y muchos de ustedes lo saben, yo he dado training y coaching y facilitación y todo este tipo de temas a muchísimas organizaciones grandes, pequeñas, medianas, y los últimos 3 años a muchas alrededor del mundo. Yo doy training en toda Latinoamérica, doy en Japón, doy en Dubái, doy en Holanda, en Inglaterra, en la India, y créanme que las empresas tienen los mismos problemas. Es lo mismo, nada más que hablan diferente, pero es los mismos problemas de comunicación, de rentabilidad, de equipo. Cada cultura es diferente y en algunos casos es mejor en algunas cosas, pero eso no significa que no tengan los mismos problemas. Lo que he encontrado es que cuando hay un ownership, una accountability del crecimiento organizacional en todos, es cuando la empresa puede generar que la rentabilidad sea responsabilidad de todos. La rentabilidad no se logra con el esfuerzo de 2 áreas, nada más. La rentabilidad se logra cuando todas las áreas, todas las personas están en el proceso de entender qué es la rentabilidad. Y póngase a pensar ahorita en su empresa. ¿Cuántos de los que están en su empresa, grande, pequeña, mediana, entienden la palabra rentabilidad? ¿Saben cómo calcular la rentabilidad? Y les voy a decir otra. Como líderes ustedes, imagínense, ya sean dueños de negocio o líderes de alguna área en una empresa, ¿ustedes saben la calcular rentabilidad de su área? ¿Cuánto te gastas? ¿Y cuánto te ingresa? ¿O cuánto tú como líder eres partícipe del ingreso de la organización? ¿Qué porcentaje del ingreso de la organización es gracias a tu trabajo? Es muy difícil encontrar eso, pero el concepto es lo importante, no tanto el número. Lo importante es que tú sepas que cada cosa que haces incrementa o decrementa la rentabilidad, porque la ejecución y la mejora paulatina de la ejecución, cada día un pasito de más eficiencia, ¿no? Y de las necesidades que tiene tu cliente es lo que hace que tu rentabilidad se vaya mejorando, ¿no? Entonces, si tú quieres convertir tu negocio con crecimiento sostenible, debes de involucrar a todos los departamentos, incluyendo facturación, contabilidad, legal, servicio al cliente. Debes de lograr una coordinación de áreas y que fluya la información. El clásico de esto yo lo hice, esto yo lo sé, no se los comparto, o habla con tu jefe, no te lo voy a dar hasta que me lo pida, y cosas de ese estilo ya es cosa del pasado, ya no funciona. Si tú tienes una plataforma de colaboración digital, puede ser muy bueno, pero hay otras cosas muy simples, Excel, Google Docs, y hay otras cosas muy simples donde no tienes que invertir grandes cantidades de dinero. Te doy un ejemplo. En mi empresa de hotelería, tengo un pequeño hotel en el sureste de México, tenemos un dashboard en Google Docs súper simple, no crean que es una locura, donde cada uno de los involucrados pone sus propios resultados de indicadores que están relacionados a la rentabilidad del negocio. Yo no los pongo. Cada lunes a tal hora, que es mi junta semanal, simplemente se abre y todo el mundo ya puso sus indicadores y vemos qué área está promoviendo y qué área está decreciendo la rentabilidad del negocio completo. Entonces, esa información debe de fluir. La gente debe de saber cuánto dinero fluye. El otro día me preguntaba un empresario, oye, pero también es un poco difícil decirle a todo tu equipo cuánto ingresa o cuánto ganas o cuánto dinero hay en la empresa, cuánto vende. Le dije, bueno, a ver, si tú tienes miedo por seguridad, eso lo entiendo, ¿no? Pero si tienes otro tipo de miedos, tienes que irlos poniendo diferente. Y una manera que yo les doy el tip es ponerlo a través de porcentajes y no necesariamente a través de cantidades. Entonces, no importa la cantidad que sea, puede ser $1,000 al mes o 10 millones de dólares al mes. Lo que importa es el porcentaje de ventas que llevas con respecto a esa cantidad y no la cantidad misma en sí. Además, en temas de rentabilidad es lo mismo. ¿Qué porcentaje del porcentaje de rentabilidad tienes? Es decir, si yo tengo una rentabilidad del 32% y estoy en una rentabilidad del 30%, no es ese 2 puntos porcentuales lo importante, sino el porcentaje entre el 30 y el 32, que es 5 o 8% de diferencia. Y ese 8% es un chorro, aunque pudiera parecer que no, porque dices, estoy en 32, en 30, pues estoy ya, es lo mismo. No, no es lo mismo, es casi un 10%. Y eso es trascendental que tu equipo lo entienda y que tú como líder entiendas que lo importante es medir y que la información
fluya todo el tiempo. Entonces, vamos a seguir avanzando porque las áreas, digamos, de soporte son fundamentales para el tema del crecimiento y la rentabilidad, sobre todo en estos nuevos mecanismos. Y yo les voy a decir algo, si ustedes como líderes no empiezan a sensibilizar a sus equipos a que ellos son los responsables, y aquí hay algunos ejemplos, nunca lo van a tomar como propio. La accountability y el empowerment son fundamentales para el crecimiento y la rentabilidad de una organización. Por ejemplo, los clientes insatisfechos sirven para fomentar un crecimiento rentable en el caso de que se generen enlaces pertinentes con los departamentos, ¿no? Es decir, a ver, no es nada más el cliente con el vendedor, el tema logístico, el tema de servicio al cliente, el mismo tema financiero. ¿Cuántas personas en su empresa o en sus empresas tienen contacto con sus propios clientes? Muchas veces están metidos en un área, están utilizando ahí algo, una computadora, un RP o algo, pero ¿cuántas veces esas personas están realmente entendiendo lo que sucede con el cliente? Y entonces le mandan una factura o no y le dicen, oye, a mí me ha pasado muchas veces, con proveedores también, oye, mándame la factura, ¿no? Y nos hacen perder una cantidad de tiempo, a veces más grande en temas administrativos que en temas de funcionalidad y de lo que es el valor de la relación. ¿Por qué tienes una relación con un cliente? Porque tú le das algo de valor. Y esa persona que te da a cambio algo de valor, que es el dinero. Pero también es el aprendizaje, también es la información, también son datos. Y esa comunicación entre tus clientes es fundamental. Pero tú no eres el único que la debe de tener. La debe de tener tu equipo. ¿Qué información tiene tu equipo de facturación o de finanzas con respecto a la manera de pago? Pues normalmente son los días que se tardan en pagarte. Pero ¿qué otra? ¿Qué procesos de mecanismos hay? ¿Qué cuestiones legales interesan? ¿Y cómo mides eso? Y si tú logras que tu equipo de facturación sea más eficiente, vas a tener tú una mucho más importante rentabilidad en el proceso, ¿no? Entonces, vamos a las participaciones, ¿no? ¿Cómo generas una coordinación de estrategia y enlace? Es decir, platiquen experiencias o platíquenos, ayúdenos a entender ustedes que están, ya somos aproximadamente 25 personas en esta sesión ahorita, y me gusta que sean grupos chicos porque puede haber muy buena participación. Y además tenemos gente de embotelladoras, tenemos gente de empresas de servicio, tenemos gente de recursos humanos, tenemos, y he visto aquí también algunos amigos emprendedores, tenemos gente que está en la industria. Podemos enriquecer un chorro esta información, pero solamente si participamos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias han tenido o qué se les ocurre para que la información fluya? La información no fluye. ¿Cómo le haríamos para que fluya? ¿Qué se les ocurre? Adelante, los escucho. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo, muchachos? No se me distraigan. Tenemos casi 30 personas en esta llamada. Adelante. Dagoberto, ¿cómo estás? Adelante. ¿De dónde eres y cómo se te ocurre mejorar la rentabilidad? De hecho, yo te platico un caso que hacemos aquí en nuestra empresa, al igual que Antonio Salgado y David Molina González, somos compañeros de Organización Rica en Escuela Comercial. Muy bien. Y lo que sí te puedo comentar es que nosotros aquí cada semana hacemos, nosotros no nada más Escuela Comercial, sino toda lo que es la compañía, toda la organización en los días lunes, comienzan desde las 7 de la mañana a las 7:45 comienza todo el área comercial a estar revisando tableros de rentabilidad, de indicadores, y paulatinamente van todas las áreas informando cómo va lo que es la productividad de cada área, las áreas de oportunidad. Se hace copartícipes a toda lo que es las áreas en los colaboradores, se les pide lo que es lluvia de ideas, solución de problemas. Y la verdad es que eso hace que la información fluya. Qué tan importante es la participación de cada uno de nosotros, desde los directores hasta el afanador. Incluso los mecánicos, todos participamos en una pregunta, Dagoberto. Al principio, ¿todo el mundo entendía qué era la rentabilidad o te llevó tiempo a que tu equipo entendiera el tema de rentabilidad y todo lo que son los indicadores y los dashboards? Les llevó tiempo, nos llevó tiempo a varios entender que en un momento dado cuál era la importancia de tu puesto, qué era lo que tenía que hacer en rentabilidad, la producción de cada uno de nosotros. Y no precisamente el producir es
tener un producto terminado en la mano, sino que en un momento dado fuera la eficiencia con la que apoyas al área comercial. Por darte un ejemplo, un mecánico que fuera a rescatar a algún colaborador que se le haya ponchado una llanta, esa productividad en tiempo es medida también para la eficiencia de que el colaborador en preventa, aquí sacamos preventas de refresco, sea más eficiente y más rápido a lo que es estar en el mercado. Pues todo eso es medible aquí en la compañía y nos ha funcionado. Llevamos una táctica de una excelencia operacional. Es lo Muchísimas que nos ha gracias, llegado a hacer y Dagoberto. lo hacemos cada semana. Gracias ¿Vale? por tu participación, excelente. La parte de los indicadores, los dashboards y comunicarlo a tu equipo de trabajo es fundamental porque los haces accountable. Si vamos a hablar ahorita un poquito de la palabra accountability y de la palabra empowerment, pero me gustaría escuchar a alguien más. Gracias, Dagoberto. ¿Quién más de los que estamos en la llamada nos puede platicar un poquito su experiencia? Y puede ser algún tema también negativo, ¿no? El que la información no fluya dentro de su organización por razones fundamentales. A lo mejor no fluye porque ustedes no quieren que fluya por alguna razón, también es válido, ¿no? ¿Quién nos platica un poquito del tema de comunicación de la información, es decir, del flujo de la información de un lado para otro? Adelante, los escucho. ¿Quién dice yo? No sean tímidos, les voy a mandar mi libro si participan. Ya tengo 3 que ya se lo ganaron, no les había dicho, pero bueno, tengo por ahí un libro de manejo de talento, de administración de talento, y que escribí hace un par de años. Y bueno, pues los voy a regalar con todo gusto a los participantes que están dándonos sus insights, pero hay mucho más personas aquí. De hecho, por ahí vi amigos que conozco de hace tiempo, ¿no? Y que se están subiendo. Muchísimas gracias, Roberto. Gusto en saludarte. Roberto Barajas, amigo mío de hace muchos años. Y también veo una emprendedora nata y también escritora, por cierto, que le tengo mucha admiración, a Mercedes. Bienvenida, que estás por ahí también. Pero ¿quién más se le ocurre decirnos un poquito cómo está el tema de la información? ¿Cómo la comparten o no la comparten en su negocio? Adelante, los escucho. Los escuchamos más bien. Muy bien, les voy a hacer preguntas más concretas. ¿Cuántos de ustedes tienen un dashboard o un lugar donde tienen sus indicadores bien plantados todo el tiempo enfrente de sus narices? Ya sea computadora, un dashboard electrónico, una pantalla o un dashboard en papel que por lo menos tengan ahí en algún lugar. ¿Quién me dice alguna experiencia que tengan en la observación de esos dashboards? Sobre todo también hay empresas muy grandes en esta llamada, como Rica también, pero hay otras. ¿Qué otro tipo de elementos de comunicación en dashboards han tenido? Ahora sí están muy calladitos, ¿eh? Los escucho. Bien, como están muy calladitos, les voy a seguir platicando de dónde pueden encontrar muchísimas maneras de tener indicadores. Este libro, que se llama Scaling Up, de Fern Harnish, que es una manera de cómo llevar a tu empresa a un lugar mucho más alto. Es una empresa de crecimiento. Pero a mí me ha funcionado en la implementación, no nada más en empresas, sino en áreas y departamentos. Es decir, si tú te enfocas en los 4 elementos que están ahí, que son ejecución, estrategia, dinero y gente, con esas 4 decisiones fundamentales puedes poner a tu negocio en un modo de rentabilidad. Entonces, estábamos hablando en esta sesión de los elementos que crecen la rentabilidad de una empresa y cómo afrontarlos en la nueva realidad. La fórmula es esta: involucramiento de todos. Esa es la fórmula. Hoy necesitamos ser rentables. Hay menos recursos y hay más necesidades que atender. Les doy otro ejemplo. Ahí en el hotel nos manda la Secretaría de Salud, que por cierto estamos cerrados, ingreso cero, ¿no? Y nos manda la Secretaría de Salud un listado de 160 puntos que debemos de cumplir para el manejo correcto de COVID en la industria hotelera. Está bien, 160 puntos, los lees, ¿y eso qué significa? Pues les pones un numerito al lado, ¿no? Y ese numerito implica cuánta lana y cuánto tiempo tengo yo para implementar eso, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, las cubrebocas, por decir una tontería.
Todo el mundo los debe tener, sí, está muy bien, pero esos cubrebocas cuestan una lana. Oye, que la sana distancia, oye, que la sanitización, que esto, que el otro. Está bien, lo entiendo que lo tengamos que hacer, no digo que no. Pero ¿cuántos de ustedes han puesto eso en costo, en valor en sus áreas o en sus empresas o inclusive en sus casas? ¿Cuánto cuesta el gel? Puede ser una tontería, pero si tú estás utilizando gel y todas las personas que viven en tu casa están utilizando gel, eso ya se convirtió en un gasto que le pega a la rentabilidad. Y entiendo que ese ejemplo es demasiado sencillo, pero ponte a exponenciar ese ejemplo en toda tu organización. Todos los cambios que estamos teniendo van a impactar la rentabilidad directa de tu negocio porque estás teniendo menos venta y por otro lado estás gastando en cosas que no habías pensado en gastar. Entonces, trabajé con el equipo de allá y dijimos, bueno, vamos a poner todo eso y vamos a pensar, y chequen, esto está horrible en esta situación, pero vale la pena analizarlo. Tienes mucha claridad en los gastos, pero no tenemos claridad en los ingresos. Es decir, en muchas de las áreas o de las empresas o de las industrias todavía no sabemos cuánto vamos a estar vendiendo en los próximos meses. Por lo tanto, los líderes nos está costando trabajo tomar decisiones económicas basadas en ello. Y es un círculo vicioso porque yo freno mis decisiones económicas y de inversión y al hacerlo estoy frenando a externos que están alrededor de mí que también dependen de eso. Y al hacer eso ellos dependen de ello y así nos vamos y es una cadena interminable. Entonces, hablaba yo, por ejemplo, en estas reuniones en meses pasados, había mucha gente de la empresa Michelin de llantas, a lo mejor todavía hay alguno por aquí, y ellos me decían y nos platicaban enormemente que tienen un problema, pues los coches están estacionados, los autos no necesitan llantas nuevas. ¿Quién va a comprar en su sano juicio si tu coche está estacionado por los próximos 6 meses unas llantas nuevas de 10,000 pesos para tu auto? Pero esas, entonces, pues no, dices, no, espérate, tengo los 10,000 pesos, maybe, porque a lo mejor no los tienes, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que los tienes. Y entonces dices, ¿los voy a usar en unas llantas o mejor los guardo para ver si en el futuro necesito ese dinero para otra cosa más urgente, ya sea de salud o de otro tema? Yo les aseguro que cada uno de ustedes personalmente ha tenido ese tipo de análisis. Ahora ponte a pensar en una empresa, es lo mismo. Pero si tú le das vuelta un poquito y empiezas a ser creativo, puedes encontrar mecanismos de rentabilidad futura basadas en el hoy. Y les doy un ejemplo. Vamos a suponer que tú sabes que tienes que cambiar las llantas. Sabes que eventualmente vas a sacar tu auto de ahí. O sea, no lo vas a dejar ahí ya de por vida, sino ya mejor regálalo o véndelo, ¿no? Ahí algún día lo vas a volver a usar. ¿Qué sucede? Que tú sabes que vas a tener que cambiar. La empresa está buscando tener entonces un momento quizás de negociación contigo en donde tú le digas, oye, yo si las quiero cambiar, te puedo dar una parte, hacen un acuerdo futuro, fijan un precio, un tipo de cambio o algo importante, porque a veces el tipo de cambio también es una expectativa difícil de entender, y entonces creas y mejoras la rentabilidad de tu persona a través de ese acuerdo, porque de todas maneras tienes que cambiar las llantas algún día. Okay, no estoy hablando de los lujos, estoy hablando de las cosas esenciales, pero que estás poniendo a un lado por ahora. Y ponte a pensar en tu empresa. Inversión en capacitación. No sé cuántos de ustedes trabajan en recursos humanos en las empresas, pero se puso pausa, on hold, de golpe, todo. A ver, en lo que son peras y son manzanas, vamos a entender y luego vemos si ponemos capacitación. Apenas empieza otra vez a resurgir qué empresas estaban, por ejemplo, pues bien robustas en temas de capacitación virtual, tanto los proveedores como las mismas empresas, y eso ya está empezando a caminar. Pero hubo 2 meses de paro, ¿no? Y en esos 2 meses la rentabilidad se fue a cero para todos, porque no había una comunicación fluida y había mucha incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre sino el no saber qué va a pasar? Ustedes como yo estudiamos matemáticas y váyanse a la prepa, así un poquito a la secundaria, ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones más fáciles de resolver? Las de una sola variable. Las que se empiezan a complicar son las de 2 variables. Y si tú le metes 3 o 4 variables, ya tienes que hacer series de Fourier y unas locuras matemáticas. En la vida y en los negocios pasa lo mismo. Quítale variables a tu sistema a través del ritmo, de la disciplina y del enfoque en lo importante. Y si le quitas variables, tu expectativa futura se vuelve más segura, lo que te permite tomar decisiones hoy que te hagan más rentable en el futuro. Y espero no estarlos haciendo bolas con este tema matemático,
pero la cosa es así. Si tú le quitas variables a tus decisiones, no trates de controlar todo. Es imposible, además de que es estresante, te vuelves loco. Trata de quitar variables y poner constantes, aunque sean assumptions, y las pones y en ese momento tomas decisiones que te pueden generar una rentabilidad futura muy, muy interesante si logras hacer acuerdos, por ejemplo, con tu equipo, con proveedores o con socios de negocio, en donde los dos están buscando tener una rentabilidad hoy, pero nadie se anima a dar el primer paso. ¿Qué es lo que puedes tú hacer y en tu entorno de influencia para que eso se logre? Acércate con tus influencers. Y tus influencers no me refiero a los influencers nada más los de YouTube o los de ahora esa cosa que se llama TikTok, ¿no? Me refiero a los influencers que pueden hacer que tu producto o servicio o tu área de influencia entre la organización tenga más impacto. Pueden ser presidentes de asociaciones, cámaras, clientes mismos, gente que escribe, gente que es líder de opinión en algún tema en particular. Acércate con ellos y diles, oye, yo quiero hacer esto, ¿cómo nos ayudamos mutuamente? Hoy por hoy, más que nunca, necesitamos ayudarnos. Aquí Rafael nos está diciendo, y voy a tratar de leer un poquito su chat, tener disciplina para tener el hábito de las medidas de salud es un gran reto. Todos han reducido sus gastos, pero también se debe a que hoy no puedes hacer gastos como ir al cine, etcétera, ¿no? En el aspecto laboral es más retador, ya que no es solo tu equipo, sino por medio de ellos que tengas medidas de higiene con su familia. Ok, a ver, este tema de la higiene familiar, podemos aquí hablarlo así, digamos, largo y tendido, ¿no? Y hay un concepto que no sé si lo han escuchado, que también tiene que ver con rentabilidad familiar y empresarial, que es el famoso quarantine, ¿no? La cuarentena, pero con un equipo. Esas reglas del juego en donde todo el mundo empieza a jugar la cuarentena de una manera correcta, y si tú logras que tu familia o tú y tu equipo estén con las mismas reglas, la rentabilidad se va hacia arriba porque los gastos y los riesgos se van hasta abajo. Es decir, imagínate que tu empresa, tú estás recibiendo a todos con tu termómetro, con tu tapetito, en donde ponen los piececitos, hay un cuate ahí también poniéndoles gelecito y los sanitizas y ya los dejas pasar, ¿no? Y entonces estás filtrando a todos con la misma moneda. Estás poniendo a todos en el mismo nivel y entonces estás actuando en consecuencia con esa solución. Pero nadie es plano. Es decir, la gente, los entornos no son planos, son curvas. Vamos, imagínense una curva de Gauss. ¿Qué sucede? Lo que tú implementas cubre a parte de la población, pero no cubre a todos, porque no estás seguro lo que están haciendo fuera de tu empresa. Si tú le dedicas tiempo a entender a que tu equipo fundamental esté haciendo lo mínimo necesario, esas pruebas ya no son necesarias, porque hay una confianza de que lo están haciendo todos bajo las mismas reglas. Y desde el punto de vista social lo están haciendo mucho. Por ejemplo, en cotos de habitacionales, en privadas que le llaman, mucha gente dice, a ver, vecino de la casa 20, estas son mis reglas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vecino de la casa 18, yo tengo las mismas reglas o muy similares. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya pasaron 14 días, ¿está sana tu familia? Sí, la mía también. Pues crúzate a echar un trago, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay riesgo, porque estás confiando en que los dos están siguiendo el mismo set de reglas del juego. La eficiencia operativa familiar crece enormemente y la eficiencia de gasto baja, es decir, hay una mayor rentabilidad en ese gasto porque no tienes que gastar en el gel para ir a visitar a tus vecinos porque los dos están en el mismo nivel. Entonces, la información y el ponerse de acuerdo es fundamental. Baja eso a tu equipo de trabajo. ¿Cómo le haces para que todos estén trabajando con el mismo set de reglas? Y si uno o una de los miembros del equipo no puede o no quiere, pues es el momento a esa persona a lo mejor de decirle, tú no juegas en este momento esto porque nos estás quitando rentabilidad por no querer subirte a estas reglas, ¿no? Entonces, tratemos de entender ese concepto de homologar y quitar variables de las ecuaciones, ¿no? Entonces, la idea al final en este proceso de hoy es hablar de cómo incrementar la rentabilidad. Y acuérdense, solamente se incrementa si subes los ingresos o si bajas los gastos. Ahora sí, con todo lo que he platicado, con todo lo que he dicho el día de hoy aquí, ¿qué otras ideas creativas se les ocurre, ya sea de manera personal o empresarial, para que al fluir la información o hacer algo diferente,
para que tengas una mayor rentabilidad. Acuérdense, fundamental, disciplina, comunicación, empowerment y accountability. ¿Cómo se les ocurre hacer eso con tu equipo de trabajo, ya sea empresa o un equipo? Adelante. Tenemos más de casi 30 participantes. Podemos encontrar algunos de ustedes que nos platiquen. ¿Qué experiencia tienen en ese sentido? Me están dejando a mí toda la bronca. Yo aquí estoy, yo aquí estoy. Aquí que me van a sacar el rollo. Mayra, te escucho, adelante. Algo de lo que he trabajado en algunas empresas tiene que ver con tú hablabas hace ratito de la cultura, y yo creo que la cultura de la mejora continua es una buena propuesta, y sobre todo cuando la encaminamos a la generación de ahorros. Entonces, creo que esta buena práctica de generar ese entorno puede favorecer a mejorar la rentabilidad. Muchas gracias, Mayra. Esa práctica que estás mencionando es fundamental y yo creo que todos debemos de hacerle un poquito en alto para esto, ¿no? Y no sé cuántos de ustedes cómo manejan el estrés, por ejemplo, pero, a ver, otro tip. El estrés es anti-rentabilidad. O sea, directo a la cabeza, le pega el número. Y si ustedes hicieran un estado de resultados así con line items contables, y si pudieran poner el estrés, le pega directamente a la rentabilidad. Es un pasivo enorme el tema del estrés, y por varias razones. Malcolm Gladwell en su libro de Blink menciona, por ejemplo, que si tú tienes más allá de 130 pulsaciones por minuto, 135 en tu corazón, empieza a decrecer tu capacidad para tomar decisiones y para entender números y para análisis de problemas. Entonces, por ejemplo, haciendo ejercicio o otros elementos, pues está muy padre que lo hagas, pero no está bien que tomes la decisión financiera de tu vida si acabas de regresar de correr, ¿no? O sea, tienes que estar tranquilo para que las pulsaciones por minuto de tu corazón estén oxigenando de una manera correcta y el cerebro no sienta que haya estrés. Ahora, el estrés también te sube las pulsaciones con minuto, no nada más los ejercicios. Entonces, le estás pidiendo a tu equipo de trabajo que tome decisiones de rentabilidad cuando tiene estrés, cuando tiene las pulsaciones por minuto por encima. Y no nada más es el estrés empresarial, es el estrés personal, el estrés familiar. Y si le sumas a todas las personas que hoy estamos tratando de sacar adelante a nuestras familias, a nuestras personas, a nuestras empresas y a nuestro entorno, ¿cómo le puedes pedir a esa persona que tome las mejores decisiones para mejorar la rentabilidad si tiene el estrés hasta el cielo? Entonces, ¿dónde tiene que ser tu enfoque con tu equipo de trabajo? ¿En explicarle la rentabilidad o en ayudarles a bajar el estrés? ¿Sí me explicó cómo a veces tenemos que encontrar puntos que son diferentes al número final, pero que afectan el número final? Les voy a platicar algo que me encanta entender y ojalá este proceso en los próximos 10 minutos lo pueda transmitir bien. Todo el mundo hemos hablado de los Key Performance Indicators, de los indicadores de desempeño. O sea, todo el mundo, y hace ratito Rica la organización Rica, que por cierto, gracias por estar aquí, son clientes de Asgard y bueno, siempre nos ha gustado estar cerca de ustedes y gracias por compartir con nosotros. Todos tenemos indicadores, ¿no? De una buena u otra manera, para bien o para mal. Pero hay dos tipos de indicadores, y no estoy hablando de financieros o de número de porcentaje o de industria, sino los que son, y yo les llamo de espejo retrovisor, ¿ok? O los que son de perro líder, ¿no? Así yo les llamo, pero bueno, ahorita les explico de qué se trata. Los de espejo retrovisor son aquellos indicadores que tú ves cada semana, cada mes, cada año, que ya pasaron. Es decir, el mes pasado vendí 100,000 pesos. Sí, bueno, pero ya estamos a primero del siguiente mes. Si te va bien, ¿eh? Porque hay empresas que miden sus ventas del mes pasado hasta el día veintitantos del otro mes, ¿no? Dependiendo cómo lleves tus números ahí, pero bueno. Vamos a suponer que tú al día siguiente, o sea, a la 1 de la mañana del día primero del siguiente mes, ya sabes exactamente tus ventas. ¿Puedes hacer algo por modificar las ventas del mes pasado? Absolutamente nada. Es un indicador que te dice, es del pasado. Entonces yo le digo de espejo retrovisor porque estás volteando para atrás, ¿no? Y de perro líder, bueno, a mí me encantan los perros, tengo perros, y yo siempre veo y me observo en la calle, cuando la gente va con sus perros, cuál de todos es el perro líder de la manada. Y el perro líder de la manada va guiando
la manada por el camino que considera más eficaz y más eficiente o menos riesgoso, ¿no? Entonces, hay indicadores que son de futuro o lead indicators. Esos indicadores de futuro son los que realmente debes de medir todo el día, todo el tiempo. Y esos indicadores es muy difícil encontrarlos. Hay que hacer análisis muy complejos. Hay una empresa que se llama Apple Tree en Australia, que tuve la fortuna de platicar a largo y tendido con el dueño, que es una empresa de call center. El clásico call center de tarjeta de crédito. ¿Okay? Y entonces hay mucha competencia y es muy complejo porque pues, es un commodity, ¿no? Se paga muy poquito, etcétera. Y entonces esta empresa estaba midiendo su rentabilidad, su crecimiento, etcétera. Y iba bien, no extraordinario, pero iba bien. Y entonces únicamente estaba midiendo indicadores de espejo retrovisor porque veía lo que sucedió, quién se salió, el attrition del mes pasado, la rentabilidad del mes pasado por asiento, por persona, por cliente y todo lo que te imagines, pero todo era del pasado. Y entonces este cuate empezó a implementar este concepto de indicadores futuros y encontró, haciendo un double clic, que la felicidad o la tranquilidad de los colaboradores era un punto fundamental para los resultados, ¿no? O sea, después de hacer un análisis. Entonces, un poquito lo que le estoy diciendo del estrés. Esto fue mucho antes de COVID, ¿eh? Esto es del año pasado, pero es un ejemplo extraordinario. Y entonces de repente dice, bueno, ok, ¿qué es la felicidad del empleado? O sea, ¿cómo hago que mis colaboradores estén más felices? Y entonces empezó a hacer un análisis. Y en particular, en los call centers, en particular se dio cuenta que puedes hacer maravillas y lo que sea, pero el 80-20 es la silla donde está sentado 10 horas o 9 horas la persona que está hablando por teléfono. La silla y el headset. O sea, el equipo de headset. Entonces este cuate hizo una prueba piloto, dividió a la empresa en dos y compró las mejores sillas de gaming, que no sé si ustedes se han sentado en sillas de gamers, pero son unas chulas, son aviones, así como una silla de cohete espacial, ¿no? Y compró los mejores headsets, tanto ergonómicos como en cuestión de salud y otras cosas. Bueno, y dividió aleatoriamente a los equipos, no cambió nada de management, no cambió nada de nada. Y automáticamente la rentabilidad empezó a crecer, siguió midiendo, siguió haciendo y se dio cuenta que la comodidad y el estrés y la felicidad de los colaboradores era el key driver, el lead driver indicator. Y eso era lo que él medía. Entonces empezó a medir la satisfacción específica y el estrés de los colaboradores y eso era un indicador de futuro porque estaba seguro y lo demostró que afectaba directamente en la parte comercial, ¿no? Entonces, tratemos de entender otro tipo de mecanismos para encontrar cuáles son nuestros key drivers. El ejemplo para los que se dedican a ventas más fácil es, y con eso ya me van a entender perfecto, para ver qué indicadores van a medir. El indicador de ventas, como le dije hace rato, es un indicador de pasado, de espejo retrovisor. Pero ¿qué hace que vendas? No, pues hay muchas variables, el ciclo de ventas, no sé qué, el sales funnel, lo que sea. Y de repente, pero te das cuenta, si le haces un double clic y empiezas a analizarlo, que muy probablemente las llamadas que haces diarias, ¿no? Por ejemplo, para una persona que vende seguros. Las llamadas que hacen diarias hacen la diferencia entre más ventas y menos ventas, más que la presentación, más que la negociación, más que el producto, más que lo que me digas. Esa llamada diaria. Entonces, hacia 10 llamadas diarias, entonces empieza a hacer 12, empieza a hacer 15, empiezas a medir y te das cuenta que lo que tienes que medir como lead indicator son las llamadas diarias, no las llamadas, no las ventas del pasado. Esas las puedes seguir midiendo, claro. Pero las que tienes que ver en tu junta diaria con tu equipo, donde tocas base, donde ves los resultados y la comunicación que yo mencionaba hace rato, es las llamadas diarias, no las ventas. Porque las llamadas es lo que es tu lead indicator para otro indicador de retrovisor que es fundamental para ti. Entonces, habiendo dicho eso, todo este rollo, si tú lo que quieres es mejorar la rentabilidad de tu empresa, tu negocio, tu área, busca cómo mides la rentabilidad primero, ¿no? O sea, cuáles son los elementos con los que mides la rentabilidad. Ya que los conoces, los entiendes, busca cuáles mecanismos te afectan la venta o el ingreso y cuáles te afectan el costo. Y trata de hacer un 80-20, ¿no? Es muy difícil a veces y no te la compliques porque si eres una empresa muy grande, agarras un RP y ya valió, ¿no? Ahí te puedes quedar 6 meses de análisis y un equipo de contadores. No, necesitas hacerlo más simple. Keep it simple and stupid.
¿Dónde está tu costo principal? Pues es la nómina, por decir, en uno de los casos, ¿no? En algunas empresas. Ese es mi costo principal. Ok. Entonces, ¿qué tengo que atender en el costo principal de la nómina? Y la solución no es bajar el sueldo. Tampoco la solución necesariamente es correr a la mitad de tu nómina, ¿no? La solución es entender que tu nómina es tu inversión más importante. Por lo tanto, es probable que tengas que meterle más dinero a tu nómina, pero no a la nómina necesariamente como la nómina la vemos de recursos humanos, así un cuadrito de Juan Pedro gana 10,000 pesos, sino la nómina en general, es decir, el entorno de talento que le pones a tu gente, eso es lo que no vas a ser más rentable si reduces la nómina, vas a ser más rentable si tu nómina produce más. Y si cambias esa manera de ver las cosas, automáticamente tu rentabilidad va a crecer en el futuro porque estás invirtiendo en lo más importante, en ese caso en particular que estoy diciendo, que es la nómina o la gente, no bajando el gasto nada más. Entonces, hay que ser creativos, hay que entender y hay que analizar. Y para la única manera de analizar es qué quiero medir y los puntos que vimos al principio, ¿no? Tu SWOT, o sea, dónde estás parado, la decisión de tomar una acción y tomar la acción, porque sin eso no hay nada. Comunicar de una manera rítmica a todo tu equipo, a tu gente, dónde estás parado. La mayoría de nosotros somos padres de familia, los que estamos aquí. Yo lo soy, tengo 3 hijos y yo tengo un ritmo de comunicación. Hoy tenemos cada semana una reunión de revisión de COVID familiar, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Mis hijos son adolescentes, es decir, ya tampoco está tan fácil, bueno, ya tengo 2 hijos mayores de edad, entonces no está tan fácil decirles, no hagas nada, ¿no? O sea, ahí enciérrate como un niño de 2 años, ¿no? Entonces, me di cuenta que aplicando estos mismos principios en mi familia, a través de la comunicación y el ritmo, yo abría la comunicación con ellos y entonces ellos me expresaban sus temores, igual que un equipo de trabajo, llegábamos a acuerdos fundamentales de seguridad, yo soy el líder, yo pongo las reglas, pero los escucho. Y es muy diferente cómo reaccionan. Y el estar escuchando todos los sábados que nos reunimos a hablar de otras cosas, pero hay un espacio específico del tema, nos ha servido de manera brutal. En tus ritmos de comunicación, ¿qué tanto hablas del tema específico con tu gente, de cómo se siente, en qué está, cómo está su familia, en qué lo puedes ayudar? No solo como empresa, sino como persona, como líder. ¿Cómo le puedes ayudar a que tus colaboradores o tu equipo tenga menos estrés? Porque el estrés les permite tomar mejores decisiones y enfocarse. Y el tomar mejores decisiones y enfocarse los hace ser más rentables. No nos enfoquemos nada más en la parte de rentabilidad económica, de cash, en ahorrar dinero. ¿Dónde pones el poco dinero que tienes hoy? Busca lo más importante a través de encontrar esos indicadores de futuro y no nada más los indicadores del pasado. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar el día de hoy, ¿no? Esa era la idea. Espero, me encanta hablar, así que yo podría estar aquí más tiempo, ¿no? Pero también me gustaría preguntar un poquito, ¿qué se llevan? ¿Quién nos dice, si solo pudieran decir una cosa que les haya gustado, algo, lo pueden escribir en el chat, yo lo leo, algo una cosita que digan, mira, a mí lo que más me gustó fue esto, o esto es lo que voy a empezar a aplicar, o esto es lo que me voy a llevar a analizar, o esto se lo voy a decir a mi mujer o a mi marido mañana porque me encantó, ¿no? Ahorita saliendo, ¿no? O sea, o voy a llegar con mi jefe. ¿Qué idea de todo lo que platicamos el día de hoy la pudieran implementar o la están pensando hacer? Los escucho, si no pongan en el chat. Antes de cerrar, me encantaría tener esta retroalimentación por parte de ustedes. No le estoy pidiendo que contesten grandes cosas, una idea, ¿no? Y si ya se quedaron hasta acá es porque algo les llamó la atención, ¿están de acuerdo? No es nada más para que Luis esté contento, ¿verdad? Entonces, los escucho, quién dice yo y cómo, también lo puedo leer en el chat, por cierto, acuérdense. Marco Antonio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hace tiempo que no platicábamos tú y yo, me da muchísimo gusto. Felicidades. Bien, Luis, muchas gracias igualmente. ¿Qué te llevas, mi estimado Marco Antonio? Pues mira, de entrada, creo que me llama mucho la atención y me gustó mucho este concepto que justo aquí lo están diciendo ahorita en el chat, el tema de cómo lo llevas todo esto también al ramo familiar, ¿no? Al aspecto familiar. O sea, y me gusta, finalmente tú sabes, me gusta mucho esta idea de enfoquémonos mucho hacia la persona, ¿no? Hacia ver qué es lo que necesita, qué es lo que hace, porque eso al final del día te va a redituar y te va a ayudar a
a tener algún tipo de resultado positivo, ¿no? No es justo el recortemos salario, no es recortemos nómina, no es qué es importante para ti que te puedo dar, que te puedo ofrecer, para que tú de alguna forma te comprometes con esto, ¿no? Y por retribución nos ayudes a tener un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, me gustó mucho este concepto y me gusta mucho el concepto de cómo lo llevo hacia la familia, el establecer estos KPIs de perro líder y el de retrovisor, ¿no? ¿Cuál es más importante y hacia dónde quieres llegar? Muchas gracias, Marco. Me dio gusto saludarte y como siempre sé que tú le dedicas mucho tiempo y valor a la parte personal. Me da mucho gusto. Gracias por participar. Nos están aquí platicando un poquito sobre todo, por ejemplo, la parte de ver el aspecto laboral de rentabilidad de mi empresa de una forma más humana. Gracias, Rafael, por dejarnos eso. El ejercicio creativo, porque todos se ven como parte de la actividad de la empresa. Gracias, Mayra, por comentarnos ese punto. La comunicación como parte de la empresa y dónde está cada uno en temas de rentabilidad. Muchas gracias. Araceli dice, nos platica que una de las iniciativas es enfocar hacia lo que necesito en mi equipo de manera estar con más reuniones periódicas. Muy bien, muchas gracias en el trabajo de home office. Gracias a Araceli Barba por estar con nosotros. Verónica nos dice, por la mañana estaba en una reunión donde retomamos la importancia de hablar, por ejemplo, de resiliencia con los colaboradores para manejo del personal. Hoy ese tema de resiliencia, Verónica, es fundamental. Es una palabra que está medio de moda o ha estado de moda en los últimos meses o años y la verdad es que no lo entendemos, ¿no? Pero definitivamente ser resiliente es fundamental. Lo que me gustaría aclararles aquí es, lo he visto en todas las empresas, no le puedes pedir a un colaborador que tenga resiliencia si no eres congruente como líder. No puedes, es imposible, no jala. ¿No? O sea, simplemente, a ver, yo en mi nómina de Tulum tuve que reducir sueldos 80%, pero la manera, la forma y lo que les di a cambio no necesariamente fue dinero, ¿ok? Pero ¿qué logré con reducir nómina 80%? Mantener a todo el equipo. Y nadie se quedó sin trabajo. El 85% de las personas en Tulum no tienen trabajo, tienen cero ingreso. Mi equipo tiene ingreso, aunque sea pequeño. Y hoy están con toda la camiseta repartiendo despensas por todo Tulum y tenemos ¿cómo se llama? Gente que nos está ayudando y nos está donando y nuestro hotel ahorita lo único que está haciendo es dar despensas, ¿no? Y tengo todo el equipo trabajando con el 20% del ingreso, ¿no? Pero no es una cuestión de rentabilidad del dinero, porque yo sabía que iba a perder dinero en estos meses. Eso ya lo sabía, pues estoy cerrado, ¿no? Pero ¿qué otra idea puedes hacer con el poco dinero que tienes? Ponerlo donde vale la pena. ¿Y qué logramos? Primero que nada, un equipo comprometido que sabe que somos congruentes. Segundo, una imagen en el entorno turístico donde sabe que estamos ayudando a la gente. Y todo esto con la misma pérdida de dinero que de todas maneras ya tenía, ¿no? Entonces, véanlo así. Nos dice Evelyn, buscar la mejor estrategia para sobrevivir en los tiempos de crisis. La conciencia y la comunicación son los puntos más importantes, la conciencia. Y sí, cuidar los flujos. Estoy de acuerdo contigo, Evelyn. A ver, miren, sea lo que sea, aquí tenemos gente más experta que yo en temas de dinero, pero en el momento en que yo me di cuenta que yo estaba haciendo mal en tema de incongruencia, ¿no? Mis finanzas personales, y lo puse así, a disciplina estricta y férrea a no gastar más de lo que yo digo que iba a gastar y entender exactamente dónde se me estaba yendo el dinero, mi rentabilidad familiar y personal se fue al cielo. ¿Por qué? Porque tuve disciplina, era lo único que necesitaba. Orden, disciplina. Cuando no sabes qué está pasando y no quieres ver qué está pasando, ahí te hablan de las tarjetas y yo sé que debo no sé cuánto más o menos, ¿no? O sea, y me haces güey, ¿no? Perdón la palabra. Pero si lo haces, es difícil enfrentar la realidad como empresario, como líder y como miembro de tu familia, ¿no? También, entonces, muchas gracias. Roberto nos dice, Roberto Barajas, amigo mío desde hace más de 42 años, maybe. Imagínense desde cuando lo conozco. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí, Roberto. Hace mucho que no sabía de ti. Es en nuestra gente que conforma la organización, ya sea los colaboradores o la familia, la parte humana, la comunicación, seguimiento y retroalimentación para buscar los objetivos y lograrlos. Y les voy a decir algo, un mensaje último para que ya los deje yo con Ana, porque hay un tema de redes que me gustaría que nos ayudaran y nos escucharan.
En estos últimos años que he estado entrenando gente de Colombia, de Guatemala, de Argentina, de Japón, de Dubái, de Londres, de Australia, donde todo lo hago en inglés y ahí estoy tratando de mis pininos, me he dado cuenta que todos tenemos el mismo problema como humanos, es decir, nos duele lo mismo. Nos gusta tener un objetivo, no nos gusta tener incertidumbre, no nos gusta que nos traten mal, nos gusta saber que valemos, queremos cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, todos esos valores fundamentales. Y entonces a veces cuando decimos, pero también lo malo, ¿eh? Y luego escucho gente decir, por ejemplo, tenía que ser mexicano o como México, pues tendría que ser, no, a ver, señores, lo mismo que ven aquí está en todos lados, o sea, lo he visto en todos lados, lo malo también, lo malo, ahora, que a veces se exacerba y hay ciclos, y estoy de acuerdo, y hay lugares que dicen, pues que Noruega, sí, bueno, pero Noruega también de otras cosas que no tenemos, ¿no? Y también hay que entender antes de criticar, y el jardín del vecino siempre es más verde, siempre, ¿eh? El jardín del vecino siempre es más verde. Apreciemos, los invito a que sepan lo que tienen, aprecien lo que tienen. Antes de darle el primer bocado a su comida el día de hoy, cierren los ojos 5 segundos y digan, gracias, porque tengo comida, la voy a disfrutar y no comer como yo comía antes, ¿no? Así, pa. Entonces todo eso mejora el estrés, lo que hace que se mejore la rentabilidad. Pero ya eché demasiado rollo. Walk the talk, me dice mi estimado amigo Ricardo Hernández, también hace mucho que no sabía de ti. Mi buen Richard, compañeros de trabajo por ahí del año 2002, 2003, si no mal recuerdo, ¿no? Por allá. Entonces, buenísimo. Esta es la portada de mi libro. Los que participaron, por ahí tomó nota mi equipo. Les estaremos mandando una versión digital del libro, pero también lo pueden conseguir en Amazon, Sanborns y en Gandhi. La verdad está bien padre, tiene que ver con el desarrollo del talento en las empresas. Y hablo mucho de coaching y otras cosas. Está padre. Critico un poco el coaching, por cierto, pero bueno, ya me aventé el round con algunos coaches que conozco. Entonces, eso ya está del pasado y si lo quieren leer, los invito a eso. Y yo con esto me despido, no sin antes darle las gracias a todos por haberse quedado aquí y aguantarme esta hora y media. De este lado van a ver mis redes personales del lado derecho para que si me quieren mandar un mensaje, buscar, darle like, follow y todo ese tipo de rollos. Pero en particular estamos creando, y ahí es donde viene la ayuda, una nueva modalidad a través de nuestro propio crecimiento y ser humildes, de manejar nuestras redes sociales de una mejor manera. Y entonces Ana nos va a platicar con respecto a Asgard Corporation, que es la empresa que represento y que fundé hace casi 13 años, no, hace 13 años, ¿no? Entonces, gracias gracias Evelyn por tus comentarios, Verónica, muchas gracias, Ricardo también. Ana, te dejo en manos del grupo y yo me despido, les mando un fuerte abrazo, follow, like, todo eso, y Ana nos platicará. Gracias amigos por su participación. Nos vemos. Gracias, Luis. Feliz viernes. Muchas gracias por esta sesión tan interesante en crecimiento rentable. Mucho gusto a todos. Por aquí leo algunos nombres. Leo a Roberto, a Verónica, Mercedes, a Mayra, Evelyn, David, Dagoberto, Hermilia, Carlos. En fin, muchas gracias por darnos la confianza de una semana más tener un webinar contigo. Te quiero decir que puedes hacer extensa esta invitación, es decir, si tú crees que esta información es valiosa también para tu equipo, puedes invitarlos a las siguientes sesiones webinar que vamos a tener. ¿Cómo puedes hacer esto? Justo en nuestras redes sociales, en Asgard Corporation, en nuestra página específicamente de LinkedIn y de Facebook, están ya las ligas para las siguientes semanas. También, si quieres retomar los webinars que hemos hecho semanas anteriores, hay de comunicación, hay de merca, hay de ventas, hay de liderazgo, etcétera, de accountability también, los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Están a tu disposición, son totalmente, ahora sí que abiertas al público para que lo puedas hacer extensivo a tu equipo. Lo segundo que te quiero decir, si tienes algún tema en particular que te encantaría también conocer, por ejemplo, ahorita es el tema de resiliencia, que creo que es algo que a todos nos puede llamar la atención, compártenos en el chat qué temas te gustaría conocer en los siguientes webinars para que los desarrollemos y por supuesto que los llevemos a cabo en este formato que es totalmente gratuito y abierto.
¿vale? Lo último que te quiero compartir es que la siguiente semana vamos a retomar el tema de crecimiento rentable, que es un tema muy extenso que podríamos profundizar horas y horas, pero la siguiente semana vamos a hablar específicamente sobre las herramientas del crecimiento rentable. Por supuesto que vamos a hablar sobre ingresos, vamos a hablar del presupuesto en marketing, vamos a hablar el marketing que necesitamos orientar hoy en día a nuestros clientes y la venta cruzada. Entonces, te invito a que participes el próximo viernes 19 de junio a las 12 del día. Y el cuarto viernes del mes vamos a traer otro tema que está, híjole, buenísimo, sobre liderazgo ágil. Es decir, qué comportamientos necesitamos hoy en día como líderes para responder al mercado. Hablaremos sobre agilidad, hablaremos sobre las 3 Cs de un liderazgo ágil y sobre los principios que debemos cumplir. Entonces, te repito que las ligas para tu registro ya están en Facebook. Síguenos a través de la página para que también lo puedas hacer extensivo a tu equipo. Y te quiero agradecer por estar hoy con nosotros y te esperamos en las próximas semanas. Ya para cerrar la sesión, vamos a abrir una encuesta que nos encantará que nos apoyes a resolverla para que en equipo podamos tener también retroalimentación. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien.